Ejemplo de aplicación de movimiento de proyectiles. Una pelota de béisbol es bateada al nivel del suelo. La pelota alcanza su máxima altura 3 segundos después de haber sido golpeada. Luego, 2.50 segundos después de haber alcanzado su altura máxima, la pelota apenas libra una valla que se encuentra a 97.5 metros de donde fue impactada. Suponga que el suelo está nivelado. Inciso A. ¿Qué altura máxima sobre el nivel del suelo alcanza la pelota? Inciso B. ¿Qué altura tiene la cerca? Inciso C. Bueno, la cerca o la valla. Inciso C. ¿Qué tan lejos de la valla la pelota golpea el suelo? Este ejercicio es un ejercicio que corresponde al tema de movimiento de proyectiles. Una vez lanzada, bueno, una vez bateada esa pelota, vamos a considerar que se mueve únicamente bajo la acción de la gravedad. Se comporta como un proyectil. Vamos a ignorar también la resistencia del aire para analizar este ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es realizar un bosquejo de la situación que nos plantea. Vamos a considerar que la pelota se batea a nivel del suelo con una cierta rapidez inicial a un determinado ángulo θ que no nos proporcionan el enunciado del ejercicio, ni la rapidez inicial ni el ángulo θ con el que se batea. Y sabemos que a una cierta distancia del punto en el que se batea, tenemos nosotros nuestra valla o nuestra cerca. Eso está a 97.5 metros. Y nos dice apenas la libra, quiere decir que pasa justo por encima de la valla. La valla en este caso tiene una altura, la valla o la cerca, tiene una altura h para nosotros desconocida. Sabemos que alcanza su altura máxima, h máximo, en un instante 3 segundos después de haber sido bateada. Y sabemos que el tiempo que le toma en llegar a pasar por este punto justo arriba de la valla es 5.50 segundos después de haber sido bateada. ¿Cómo sabemos que son 5.50 segundos? Porque nos dice, le toma 3 segundos llegar hasta su altura máxima y 2.50 segundos después pasa justo encima de la valla. Entonces esto sería 5.50 segundos. No nos proporcionan en este caso a nosotros cuál es la rapidez inicial y el ángulo θ con el cual sale la pelota después de ser impactada con el bate, pero nos dice que le toma 3 segundos llegar a su altura máxima. En el inciso A nos están solicitando a nosotros que determinemos cuál es esa altura máxima, ¿verdad? Entonces, una vez hecho nuestro bosquejo, identificada en el mismo algunas cantidades y algunas distancias, lo siguiente que tenemos que hacer es realizar o elegir y dibujar en este caso el sistema de coordenadas que vamos a utilizar. Vamos a considerar en este caso como parte del nivel del suelo, vamos a tomar nuestro sistema de coordenadas con origen justo en el punto en el que se batea. Aquí va a ser nuestro 0,0. Vamos a considerar que nuestro eje y es positivo hacia arriba y nuestro eje X es positivo hacia la derecha. De tal forma que a partir de esta elección del sistema de coordenadas, nuestra aceleración en Y, que es la única que tendríamos nosotros en el movimiento de proyectiles, va a ser menos 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración en X es igual a 0 para este movimiento en 2 dimensiones, puesto que estamos también ignorando nosotros la resistencia al aire. Recordemos que el movimiento de proyectiles es un movimiento que se puede descomponer a lo largo del eje X, en X como un movimiento con velocidad constante y en Y como un movimiento acelerado, donde la aceleración en Y es la aceleración debido a la gravedad. Entonces, ¿qué ecuaciones tenemos para este tipo de movimiento? En el caso del movimiento, en X, nosotros tenemos X es igual a X inicial más la componente en X de la velocidad inicial por el tiempo. Y en Y tenemos como nuestras ecuaciones y es igual a Y inicial
más la componente de la velocidad inicial en y por el tiempo, más un medio de la aceleración en y por t al cuadrado. Tenemos otras tres ecuaciones que nos involucran a nosotros las cuatro variables que estamos considerando o que se consideran para un movimiento acelerado a lo largo de una línea recta, que son eh, la velocidad final, la velocidad inicial. Bueno, sería en este caso 5 si consideramos también las coordenadas en y iniciales y finales y aceleración en y el tiempo. Entonces estas son nuestras ecuaciones para ese movimiento. Entonces, ¿qué nos piden al principio? Bueno, al principio lo que nos están solicitando, en este caso nosotros, es que determinemos la altura máxima. ¿Qué conocemos? Conocemos la aceleración en y. Sabemos el tiempo que le toma en llegar a la altura máxima. ¿Qué más sabemos? No sabemos la componente de la velocidad inicial en y. Es decir, no sabemos nosotros ni la rapidez inicial ni el ángulo inicial con el que se lanzó, porque a partir de eso nosotros podríamos considerar lo siguiente, podríamos decir, bueno, nuestro vector de velocidad inicial lo podemos descomponer en sus componentes a lo largo del eje X y el eje Y. Aquí tendríamos nosotros el ángulo θ, ángulo recto. La hipotenusa de este triángulo rectángulo sería la componente de la velocidad inicial, perdón, sería la magnitud de la velocidad inicial. El cateto opuesto sería la componente en y el cateto adyacente al ángulo en este caso sería la componente en X. Y nuestra componente en X sería igual a la rapidez por coseno del ángulo y la componente en Y sería igual a la rapidez inicial por el seno del ángulo. Entonces no conocemos esto y tampoco conocemos ni la rapidez inicial ni el ángulo θ como para poder calcular. Pero nos están pidiendo la altura para llegar a la, nos están pidiendo la altura máxima y nos dan el tiempo para llegar a la altura máxima. Entonces nosotros podemos considerar qué implica que nuestra pelota llegue a la altura máxima. Implica que en ese punto, que se denomina la altura máxima, acá la componente de la velocidad en X es la misma que teníamos al principio y la componente de la velocidad en Y es 0. Cuando llega a la altura máxima, la componente de la velocidad en Y es 0. Entonces, eso nos va a servir a nosotros para poder encontrar la componente de la velocidad inicial en Y. ¿Cómo? Bueno, a partir de emplear esta ecuación. Con esta ecuación nosotros necesitamos tener la componente de la velocidad en Y, la aceleración en Y y el tiempo para poder determinar la componente de la velocidad inicial en Y. Y como sabemos que llegó a la altura máxima, ahí la componente en Y de la velocidad sería 0. De tal manera que tendríamos todos los datos que necesitamos para poder determinarla. Nos quedaría a nosotros la componente de la velocidad en Y es igual a la componente de la velocidad inicial en Y más aceleración en Y por tiempo. Esto sería 0. Sustituimos la aceleración. Nos queda menos 9.80 a partir de la elección del eje Y positivo hacia arriba por el tiempo de 3 segundos. Y esto nos da a nosotros que nuestra componente de la velocidad inicial en Y va a ser de 29.4 metros sobre segundo. 29.4 metros sobre segundo. Entonces, ya que tenemos esa componente de la velocidad inicial en Y, nosotros podríamos encontrar la altura máxima. ¿Qué es la altura máxima? Es la coordenada en Y que tiene en el máximo punto de la trayectoria que describe este proyectil. Entonces, para poder encontrar esa coordenada en Y, nosotros podríamos emplear cualquiera de las ecuaciones que involucran esa coordenada en Y. Podemos emplear esta, la cuarta o nuestra tercera ecuación, porque en todas esas ecuaciones están involucradas variables que nosotros conocemos, ¿verdad?
conocemos que la velocidad en y, la componente de la velocidad en y es 0. Conocemos a partir del cálculo que acabamos de hacer que la componente de la velocidad inicial en y es 29.4 metros sobre segundo. Conocemos la aceleración en y el tiempo que le toma llegar hacia la altura máxima. Entonces podemos calcularlo con cualquiera de estas tres ecuaciones. Si utilizamos, por ejemplo, nuestra cuarta ecuación, nos quedaría y es igual a y inicial, como consideramos lo que nos mencionaba el enunciado parte del nivel del suelo. Estamos considerando que la coordenada del suelo en y es 0, entonces podemos eliminar ahí y sub 0 más velocidad inicial en y más velocidad final en y. Esto también es 0, dividido 2 multiplicado por el tiempo. Entonces y va a ser, en este caso, 29.4 dividido 2 multiplicado por nuestro tiempo de 3 segundos, que es el tiempo que le toman alcanzar la altura máxima. Y esto nos da 44.1 metros. Y esa es nuestra altura máxima. Ese es nuestro primer inciso. ¿Qué nos solicita los siguientes incisos? El inciso B nos dice, ¿qué altura tiene la cerca? ¿Qué altura tiene la cerca? Bueno, ¿qué conocemos de la cerca? Conocemos cuál es su coordenada en X. La coordenada en X de la cerca sería 97.5 metros, ¿verdad? Eso sería acá. En X tiene una coordenada de 97.5 metros. Conocemos el tiempo que le toma en pasar justo por encima de la cerca o la valla, que es 5.50 segundos. Si queremos conocer la altura para nosotros va a ser la coordenada en Y que tenga la pelota de béisbol. Entonces, para poder resolver esto, podemos ampliar nosotros, ¿qué no conocemos ahí? Lo que no conocemos es la componente de la velocidad en Y en ese instante. La componente de la velocidad en X la conocemos, sabemos que es un movimiento en X con velocidad constante. Bueno, realmente no lo conocemos, pero nosotros podríamos determinarlo, ¿verdad? En este caso, en X no nos va a servir poder determinar esa componente de la velocidad inicial en X. Sabemos que delta X es igual a la componente de la velocidad inicial en X por el tiempo. Sabemos que el tiempo que le toman llegar ahí, sabemos que la componente de la velocidad inicial en X en este caso sería delta X, el desplazamiento, dividido el tiempo. El desplazamiento va a ser 97.5, que es la coordenada en X final, menos la coordenada en X inicial, dividido el tiempo. Y esto nos daría a nosotros una componente de la velocidad inicial en X de 19.5 metros por segundo. Pero es la única ecuación que tenemos nosotros en X, ¿verdad? Y realmente lo que nos piden es la altura, y la altura corresponde a una coordenada en Y. Podríamos en este caso, tal vez como un extra, poder determinar cuál es la magnitud de la velocidad inicial con la que sale impactada nuestra pelota. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. En este caso, 19.5 al cuadrado más 29.4 al cuadrado. Y también podríamos encontrar nosotros nuestra, nuestra dirección, ¿verdad? Nuestro ángulo que forma ese vector de velocidad con respecto al eje X. Sería tangente inversa de la componente en Y dividido la componente en X. Entonces acá nos quedaría nos daría como resultado de la magnitud 35.3 metros sobre segundo. Esta es la rapidez con la que se lanzó, la rapidez inicial de nuestra pelota de béisbol. Y el ángulo sería un ángulo de 56.4 grados. Entonces esto realmente lo estamos calculando solo para saber cuál es la rapidez inicial
y cuál es el ángulo con el que fue lanzado, pero para este inciso realmente no lo vamos a utilizar. Es que queremos la coordenada en Y, que tiene la pelota cuando pasa justo por encima de la valla, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos interesa, esa coordenada en Y. Entonces podemos emplear cualquiera de las ecuaciones que involucran, que tienen involucrada, o que aparece la coordenada en Y. En teoría, podríamos, porque eso es lo que queremos hallar. Sin embargo, si revisamos, podríamos notar nosotros que no podemos emplear esta, porque no conocemos cuál es la componente de la velocidad en Y. ¿Podríamos encontrarlo? Sí, sí lo podríamos encontrar. Lo podríamos encontrar a partir de utilizar esta ecuación, pero tenemos entonces que hacer dos cálculos. ¿Se puede? Claro que se puede. Tampoco podríamos emplear esta, porque también involucra la componente de la velocidad en Y, ¿verdad? En ese instante de 5.50 segundos. Entonces tendríamos que emplear esta ecuación y calcular esa componente. Entonces igual necesitaríamos hacer dos cálculos. ¿Qué sería lo más sencillo? Que empleáramos la primera ecuación. Solo hacemos un cálculo. Entonces nos quedaría Y es igual a Y inicial más la componente de la velocidad inicial en Y más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Que sería Y inicial es 0 más la componente de la velocidad inicial en Y que hemos encontrado anteriormente, que son 29.4 metros por segundo por el tiempo, en este caso 5.50, más un medio de nuestra aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Y esto nos daría la componente en Y de la pelota, y como nos dice justo o libra o apenas pasa por encima de la valla o la cerca, pues va a corresponder a la altura de esa cerca. Y esto nos da, redondeado a tres cifras significativas, 13.5 metros. Esa sería nuestra altura de la cerca. Y lo otro que nos solicita en nuestro inciso C es qué tan lejos de la valla la pelota golpea el suelo. Entonces lo que nos está pidiendo es el alcance máximo, ¿verdad? Nos está pidiendo esto que lo podemos representar nosotros con una letra R, ¿verdad? Estamos diciendo nosotros que impactaba acá, entonces acá va a ser nuestro alcance. ¿Qué implica esa letra R para nosotros? Bueno, es el alcance máximo que va a corresponder para nosotros a, vamos a representar acá, este es el inciso B. Y eso va a ser igual al desplazamiento máximo que tengan en X, en este caso nuestra pelota, y eso es igual a la componente en X por el tiempo. Bueno, entonces aquí sí nos sirve esa componente en X que habíamos calculado acá, esa componente en X de la velocidad inicial. Pero este tiempo no lo conocemos, ¿verdad? Porque conocemos el tiempo que le toma llegar hacia la altura máxima. Conocemos el tiempo que le toma en pasar justo por encima de la cerca, pero el tiempo que le toma en llegar acá no lo conocemos. Sin embargo, lo podemos encontrar. ¿Cómo lo podemos encontrar? Bueno, podemos emplear una ecuación que involucre el tiempo y que no incluya la componente de la velocidad final en Y, porque no sabemos con qué, em, cuál es la rapidez con la que impacta el suelo, justo antes de impactar el suelo. No conocemos cuál es su componente de la velocidad en Y, justo antes de impactar el suelo. Entonces necesitamos una ecuación que no involucre esa variable. ¿Y cuál sería esa ecuación? Bueno, pues sería nuestra primera ecuación. Nuestra primera ecuación involucra el tiempo y en este caso también involucra variables que sí conocemos, ¿verdad? Entonces vamos a emplear nuestra primera ecuación para poder determinar ese tiempo total de vuelo, que es lo que nosotros nos interesa acá. Aquí este es tiempo total de vuelo o el tiempo que permaneció en el aire. Entonces vamos a decir, Y
es igual a y inicial más la componente de la velocidad inicial en y por el tiempo más 1/2 de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. Entonces, en este caso, y final y y inicial van a tener el mismo valor. Va a ser 0. Nuestra y inicial parte desde y igual a 0. Nuestra y final regresa al suelo. Entonces, y también va a ser 0. De tal manera que en nuestra ecuación nos quedaría 0 es igual a 0 más la componente de la velocidad inicial en y, que habíamos determinado como 29.4, t, que es lo que queremos encontrar, más 1/2 la aceleración en y por t al cuadrado. Entonces nos queda una ecuación acá, 29.4t menos 4.90t cuadrado es igual a 0. Entonces podemos resolver esto mucho más fácil. Vamos a notar nosotros que en nuestros dos términos de la ecuación está involucrada la variable t. Podemos factorizar t. Nos quedaría t por 29.4 menos 4.90t es igual a 0. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, como ahí es una cuadrática, ¿verdad? Aquí tenemos una cuadrática. Tenemos que tener dos raíces, ¿verdad? Pueden ser dos raíces reales. Puede ser que una raíz sea negativa. Puede ser que tengamos raíces imaginarias. Pero necesitamos en este caso tener dos raíces. Entonces, una de las raíces lo encontramos a partir de considerar t es igual a 0. Y la otra la encontramos despejando esto. 29.4 menos 4.90t es igual a 0. Entonces t es 6 segundos. ¿Verdad? Entonces si notamos ahí 6 segundos, es el doble del tiempo que le toma llegar a su altura máxima. ¿Verdad? El tiempo que le toma llegar a su altura máxima es 3 segundos. Entonces, en este caso en particular, la altura máxima para este tipo de problema, o para este problema, ese punto en el que alcanza la altura máxima es justo a la mitad de su recorrido, justo a la mitad de la trayectoria que describe nuestra pelota de béisbol. ¿Por qué en este caso en particular es eso? Bueno, porque nuestra pelota parte desde una altura ya igual a 0, se mueve durante 3 segundos, llega a su altura máxima, ¿verdad? Tiene un movimiento ascendente en su trayectoria, llega a su altura máxima, y una vez llega a su altura máxima comienza a moverse hacia abajo, ¿verdad? Tiene una trayectoria descendente e impacta el suelo. Entonces el tiempo que le toma subir hasta la altura máxima es el mismo que le toma bajar, siempre y cuando la pelota regrese a la misma altura de la cual partió. Siempre y cuando y inicial, ¿verdad? La altura a la cual se lanza el proyectil, es igual a la altura a la cual el proyectil regresa al suelo. Aquí se lanzó desde el suelo, ¿verdad? Llega a su altura máxima y regresa al suelo. Entonces el tiempo total de vuelo podemos considerar nosotros que es 2 veces el tiempo que le toma en alcanzar su altura máxima. Si no regresa a una coordenada en y igual a la coordenada en y de la que partió, no es válido tomar esa consideración. Y lo más recomendable siempre es que hagamos el cálculo eh, utilizando nosotros esta ecuación, ¿verdad? Sea que regrese a la altura a la cual partió, sea que no regrese, con esta ecuación vamos a encontrar ese tiempo total de vuelo. Una vez tengamos nosotros las variables requeridas por esta ecuación. Entonces, el tiempo total de vuelo es 6 segundos, de tal manera que nuestro alcance, ¿verdad? R es igual al desplazamiento máximo en X, va a ser igual a esto. Y la componente de la velocidad inicial en X ya la hayamos encontrado, era 19.5 metros por segundo. Nuestro tiempo total de vuelo es 6 segundos y por tanto nuestro alcance máximo sería, redondeado a tres cifras significativas, 117 metros.